Saludos, les habla Jesús Nieves Mitaines, consejero ejecutivo para asuntos académicos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Trabajo con ustedes hoy el tema del servicio público del siglo XXI, un tema importante que se examina con bastante regularidad en las literaturas que trabajan los asuntos públicos, la administración pública y las políticas públicas contemporáneas. Es un tema de actualidad porque ciertamente explora cómo es que los diversos servicios públicos democráticos del mundo se organizan para enfrentar los problemas que les corresponde atender en un plano local, en un plano regional y en un plano global. Es un tema pertinente porque es el tema alrededor del cual se mueven posiblemente los problemas más importantes que afectan a las sociedades democráticas del mundo. En esta ocasión, sin embargo, me limito a explorar brevemente algunas de las transformaciones del servicio democrático contemporáneo. Las transformaciones son importantes porque nos permiten exponernos a esos procesos internos en cada servicio público del globo, a través de los cuales podemos identificar cómo el recurso humano y las organizaciones de estructuras de entidades gubernamentales tan diversas y tan complejas se van organizando poco a poco para integrar nuevas herramientas, a aprender y enfrentar los retos que le corresponde atender a los efectos de adelantar los objetivos para los cuales fueron creados. También me corresponde, en esta ocasión, como objetivo, repasar brevemente la pertinencia del servicio público para manejar los problemas del siglo XXI. Es decir, trabajamos brevemente las transformaciones y en esa misma línea repasamos el tema de la importancia, la pertinencia del servicio público para manejar los problemas de este siglo. Como tercer objetivo, exploro entonces identificar prioridades, retos y alternativas dirigidas a desarrollar la capacidad del servicio público y los servidores públicos específicamente de Puerto Rico. La pregunta operacional que posiblemente pudiera servir como un resumen inmediato a esos tres objetivos pudiera verse en términos de cómo se prepara el servicio público para manejar los problemas del siglo XXI. Es una pregunta importante que recientemente fue trabajada en un texto producido por un académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Indiana, el doctor James Perry. El título del texto es Servicio Público y Buena Gobernanza en el siglo XXI, publicado por la Universidad de Pensilvania en el 2020. Ese trabajo explora unas preguntas esenciales con respecto a cómo específicamente los servicios públicos de los Estados Unidos y el servicio público que opera a nivel federal se organizan a los efectos de enfrentar los retos que inevitablemente, más allá de consideraciones ideológicas o problemas o diferencias o debates político-partidistas, los servicios públicos de todas estas áreas van a enfrentar por el mero hecho de ser servidores públicos, por el mero hecho de operar dentro de organizaciones gubernamentales que tienen que atender problemas de alto nivel, de alta complejidad, que tienen que ver con procesos económicos, con dinámicas sociales, con necesidades medioambientales, particularmente con problemas estructurales graves que refieren nuestra atención a la pobreza, a la salud, al cuidado del ambiente, al desarrollo estructural de una población que cada vez más muestra indicios de diferencias significativas de múltiple naturaleza, específicamente en el área de la desigualdad. Plantea problemas importantes el texto en términos de cómo preparar a un servicio público que genera las destrezas y las perspectivas que necesita para convertirse continuamente en competitivo ante situaciones que no se dominan, que no se pueden anticipar totalmente,
pero que es necesario estudiar, que es necesario considerar y que es necesario desarrollarse a los efectos de adquirir las herramientas que hace falta para producir los resultados que son necesarios en este siglo. ¿Cómo vamos a abordar esa pregunta? La primera proposición que queremos compartir para abordar esa pregunta es el servicio público concebido como un conjunto de entidades del Estado democrático liberal capaz de atender los problemas estructurales de la sociedad. Capaz de atender los problemas estructurales de la sociedad. Se refiere entonces los problemas estructurales a aquellos problemas que no pueden analizarse o concebirse de manera individual o aislada o independiente, sino que tienen que concebirse de manera integrada a otros problemas. Son aquellos problemas desde una perspectiva económica que tienen la capacidad de, al surgir o al mantenerse sin ser atendidos o al no poderse atender porque no se cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, son problemas que tienen la capacidad de impactar la capacidad de crecimiento económico, la capacidad de desarrollo socioeconómico de una población dada. Número 2. Desde esta perspectiva metodológica abordamos la pregunta antes mencionada, enfatizando la importancia de identificar cuáles son las condiciones materiales que afectan al servicio público. ¿Cuáles son esas condiciones materiales que pueden colocar a un servicio público de cualquier jurisdicción, en cualquier lugar del planeta, a los efectos de que tenga la capacidad, la profundidad, las herramientas, la visión y la movilidad necesaria para poder enfrentar problemas de alto nivel que oscilan desde la pobreza hasta la importancia de lograr niveles de desarrollo socioeconómico estabilizantes? En tercer lugar, metodológicamente nos acercamos a esta pregunta explorando cuáles son las dinámicas entre el servicio público y el sector privado. Este último punto es importante porque posiblemente una de las condiciones materiales o secuencia de condiciones materiales o situaciones o escenarios que más inciden en el servicio público responde a las relaciones que el servicio público sostiene. No como una entidad gubernamental particular, sino como un conjunto de entidades gubernamentales. Me estoy refiriendo a la relación que el servicio público sostiene específicamente con el sector privado. Es una relación importante, es una relación continua, es una relación dinámica y es una relación retante. Es una relación retante porque el sector privado no solamente existe a los efectos de producir riqueza en áreas específicas de la vida de una sociedad, también tiene la capacidad de inyectar visión, perspectivas, transformar el recurso humano, generar tecnología, literalmente generar las condiciones que viabilizan los niveles de crecimiento de una población. Asunto que a su vez también concierne al sector público, específicamente a ese servicio público que estamos definiendo como el conjunto de entidades gubernamentales de un Estado democrático dirigido y con la capacidad de atender problemas estructurales. Nos interesa también explorar las destrezas necesarias para que ese servicio público y los servidores públicos que son sus componentes generen las perspectivas y la profundidad que necesitan para aumentar, estimular el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Particularmente también nos interesa identificar algunas de las iniciativas que contribuyen a maximizar el rendimiento y el potencial de crecimiento de los servidores públicos en función del desarrollo local, específicamente del desarrollo de Puerto Rico. ¿Qué es el servicio público? Es un conjunto de organizaciones gubernamentales que depende de los recursos humanos y materiales disponibles para realizar sus funciones. Es decir, es un conjunto diferenciado, amplio, diverso, de organizaciones con distintos enfoques, distintas perspectivas, que fundamentalmente necesita de recursos humanos y de recursos materiales para llevar a cabo funciones específicas.
funciones específicas que están debidamente establecidas conforme a los objetivos estratégicos que caracterizan la identidad de cada organización y que definitivamente al analizarse en conjunto representan una referencia fundamental para que una población adquiera los niveles de competencia, de estabilidad y de crecimiento que necesita para mantenerse competitiva, específicamente en un mundo tan complejo y en proceso de transición como el que vivimos. El servicio público también puede y debe concebirse como entidades que se distinguen en correspondencia con su capacidad para crear procesos y producir bienes y servicios que son definitivamente fundamentales para una sociedad y que en este sentido son también organizaciones que no deben concebirse como que están separadas de las condiciones económicas, de las fluctuaciones económicas y de los retos económicos que experimenta una sociedad dada. Esto es crucial en términos de atender cómo es que los servicios públicos, concebidos desde esta perspectiva amplia, macro, se comportan y son capaces de moverse en procesos de transformación geoeconómica de amplias capacidades. Por lo tanto, son instituciones que experimentan los cambios que ocurren en el sector privado. Instituciones que experimentan los cambios que ocurren en el sector privado. En este sentido, esa relación que los servicios públicos del planeta sostienen con el sector privado tienen la capacidad para gestionar, habilitar y producir desarrollo. Gestiona, habilita y produce desarrollo. El servicio público, como esa totalidad de entidades gubernamentales que operan en una jurisdicción de un país dado, tiene la capacidad para pensar, analizar, articular y producir el tipo de desarrollo que incide constructivamente en el comportamiento de una población de la misma manera, pero no con el mismo impacto que lo hace el sector privado. Tiene la capacidad y la experiencia, el servicio público, para aprender y transformarse. Esta característica es fundamental. Si identificamos la historia de los servicios públicos democráticos del planeta durante los últimos 80, 90, 100 años, nos vamos a dar cuenta de que continuamente tienen la capacidad de generar información, asumir información, aprender, transformarse a través de procesos planificados o intencionales y también tienen el potencial, de hecho, tienen la inclinación a transformarse a través de los cambios tecnológicos que ocurren en los mercados en donde opera el sector privado. Pensemos en el satélite, pensemos en la computadora, pensemos en los drones, pensemos en el telégrafo, pensemos en el libro, pensemos en el bolígrafo, pensemos en aquellos cambios importantes que tienen la capacidad de desarticular la manera usual en que funciona una organización y que a su vez tiene la capacidad de reorientar la manera en que esa organización funciona a los efectos de hacer las tareas que le corresponden. Son cambios profundos que tienen inclusive la manera hasta el punto de transformar lo que esas organizaciones hacen. Esa relación entre el sector público y el sector privado es crucial, es compleja, es profunda, es dinámica, es cambiante, es interminable. Tiene dos puntos básicos que deben subrayarse. Sector privado de ordinario produce materia prima y servicios que el servicio público consume, a los efectos de generar la infraestructura que necesita para proveer los servicios que es necesario proveer para el bienestar de una población dada. En esa relación, aunque es difícil analizarla en todos sus detalles, posiblemente uno de los factores más reconocibles sea el cambio. El cambio es un factor determinante en esa relación. ¿Cuáles modalidades puede presentar ese cambio? Ese cambio puede tener factores internos como algo que ocurre en el sector privado incide en el sector público, algo que ocurre en el sector público incide en el sector privado,
Puede ser también dinámicas internas, asuntos que le corresponde hacer a uno de los sectores en sus relaciones, pero que no está directamente vinculado a lo que ocurre dentro de cada organización, y las modalidades de ese cambio pueden incluir factores internos o factores externos. Posiblemente esa variante que denominamos multifacéticas en las modalidades del cambio en la relación entre el servicio público y el sector privado, posiblemente una de esas modalidades sea la producción de conocimiento, la organización de conocimiento, desde cómo se comportan los mercados hasta cómo se articula una política pública para atender una población específica. Dentro de esa relación entre el servicio público y el sector privado, surgen industrias importantes que se pueden observar con bastante claridad. Me estoy refiriendo a aquellas industrias dedicadas a diseñar, desarrollar u optimizar la producción de conocimiento que resulta en tecnología. Me estoy refiriendo a aquellas industrias dedicadas a desarrollar, evaluar o desarticular modelos de sistemas de inteligencia artificial para crear otras alternativas, a la robótica, la realidad virtual, los automóviles robóticos o la biotecnología. He ahí varias de las modalidades en el ámbito de las diversas industrias que operan más recientemente en el sector privado, que tienen la capacidad, debido a lo que diseñan, a lo que piensan, a lo que producen, de impactar la manera en que se analiza, se estudia, se evalúa o se toman decisiones en el servicio público. Factores que provocan cambios en el servicio público. ¿Cómo los servicios públicos cambian internamente? Pueden cambiar por factores demográficos que caracterizan a la población que un servicio público dado debe atender en función de su identidad. Puede cambiar debido a las nuevas tecnologías que, como mencionábamos hace unos segundos, se producen, se diseñan, se desarrollan en el sector privado, se mercadean en el ámbito social de la sociedad e impactan a nivel de consumo todas las áreas de la vida económica de una población dada. Los factores también pueden incluir dinámicas socioeconómicas importantes que ocurren en la base de una población o en la base de poblaciones externas al país, pero que sin embargo tienen relaciones con ese país. Todo esto va transformando inclusive la manera en que las entidades gubernamentales, inclusive las entidades privadas también, diseñan sus proyectos de trabajo. Cómo se trabaja, para qué se trabaja, por qué se trabaja. Son elementos que van transformando la manera en que entendemos la mejor forma de organizar el tiempo, la mejor manera de trabajar, la mejor manera de producir resultados, la mejor manera de cumplir con los roles que nos corresponde en materia de producir los bienes y servicios que nos corresponde producir en el sector público, en el servicio público o en el sector privado. Ciertamente que también el servicio público puede ser objeto de cambio debido a variantes culturales. Factores que provocan cambios en el servicio público. Me refiero a la capacidad de las organizaciones y el consumo de la población. Me refiero al grado de disponibilidad de recursos estratégicos. También me refiero a los cambios en la geografía física de un territorio, de un país dado. Los cambios profundos que impactan la manera en que un servicio público visto desde esta perspectiva macro puede operar incluyen entonces la manera en que esas entidades gubernamentales tienen capacidad para manejar las necesidades de consumo de la población. También ese cambio puede ocurrir en la manera en que ese servicio público se organiza a los efectos de hacer uso de los recursos estratégicos que necesita para llevar a cabo sus funciones. Y también puede ocurrir cambios debido a modificaciones en la geografía física del territorio, que puede definitivamente deberse a cambios climáticos significativos, tal y como podemos observar no solamente en el Pacífico, también en Asia, en ciertos lugares de África, Europa e inclusive
el Caribe. ¿Qué retos experimenta el servicio público en la actualidad? Posiblemente, uno de los retos más importantes que experimenta el servicio público es la velocidad de los cambios y las maneras en que surgen nuevas necesidades socioeconómicas. La velocidad de los cambios se refiere a la premura con que situaciones que de ordinario se llevaban a cabo de una manera o surgían de una manera o se conducían de una manera, ahora debido a modificaciones en la manera en que las personas piensan, evalúan o se conducen, adquieren una velocidad distinta, propiciada por la integración de la tecnología, las relaciones entre las personas, a la manera en que se trabaja, a la manera en que se comunican, a la manera en que colaboran. Los retos del servicio público más importantes también se pudieran concentrar o destacar por los problemas estructurales. Aquellos problemas que tienen que ver con el acceso a recursos naturales como agua, tierra, aquellos problemas estructurales que tienen que ver con el acceso a bienes y servicios fundamentales, vivienda, salud, trabajo, educación, que llega un momento en la manera en que esos problemas se consolidan que ya no pueden verse como situaciones aisladas. Llega un momento en que tienen que verse de una manera integrada a los efectos de entender ya no solamente estos problemas independientemente, sino verlos relacionados. Otro reto importante que experimenta el servicio público contemporáneo del mundo es ciertamente las limitaciones en materia de presupuesto. Una pregunta continua en la historia del servicio público, particularmente de los Estados Unidos, y luego se extenderá a Europa y a otros países que articularon sus proyectos democráticos y que generaron sus servicios públicos. Una pregunta importante que ha resultado en un debate es ¿cómo se producen los fondos necesarios para mantener en función un servicio público que sea altamente competitivo, capaz de atender oportunamente y eficientemente las necesidades de poblaciones cambiantes? Poblaciones cambiantes no solamente por su edad, no solamente por su capacidad, pero también por las necesidades materiales que esa población logra, manifiesta con el pasar de los años debido a su capacidad o a la manera en que logra o no adelantar el tipo de crecimiento socioeconómico que necesita. ¿Cuáles son algunas tareas importantes para el servicio público del siglo XXI entonces? En el caso de Puerto Rico, posiblemente la tarea más importante o una de las tareas más importantes en el corto, mediano y largo plazo sería la reconstrucción material de Puerto Rico, que ya ha comenzado. Dentro de ese proceso de reconstruir materialmente a Puerto Rico, que incorpora variantes que deben atender asuntos tan complejos como la pobreza, el desarrollo de vivienda, aumentar los niveles de trabajo, propiciar modelos educativos competitivos que poco a poco vayan colocando a Puerto Rico en una posición de mayor capacidad y crecimiento a nivel regional, se destaca ciertamente cómo se va a asimilar estratégicamente el avance de la tecnología en el servicio público para producir la información que se necesita, organizar los datos que se necesitan, desarrollar los estándares de calidad en la toma de decisiones que es importante elaborar, a los efectos de que este tipo de análisis que se produce para producir los problemas de este siglo cuente con las mejores herramientas disponibles, de la mayor profundidad, del mayor alcance, que pueda ser medible y que pueda en efecto beneficiar estratégicamente el funcionamiento de todas las entidades gubernamentales, específicamente de la rama ejecutiva. Algo que debería entonces considerarse prioritariamente en ese proceso sería atender la disrupción, atender aquella capacidad de ciertas tecnologías de, por su poder, su fuerza, su nivel de impacto, transformar la manera usual en que se hacen las cosas. Entendemos por disrupción tecnológica el comportamiento de aquellas tecnologías
que por su naturaleza, al ser diseñadas y luego al ser integradas en las actividades de mercado de tecnología dominadas por actores que tienen intereses contrarios y que luchan por adelantar sus propios intereses, aquellas tecnologías que tienen la capacidad de, cuando se entra en ese escenario, cambiar las reglas del juego, transformar las reglas del juego, crear nuevas condiciones sorpresivas, difíciles para atender, que requieren de conocimiento, que requieren de pensamiento estratégico. El servicio público no está exento de experimentar las disrupciones que pueden ocurrir en los mercados de tecnología. Luego, sería fundamental que el servicio público de Puerto Rico y todos los servicios públicos del mundo enfaticen la importancia de aumentar su capacidad para desarrollo tecnológico. Capacidad para desarrollo tecnológico no solamente significa adquirir nueva tecnología, significa articular modelos que permitan comparar la complejidad de los problemas que se deben atender a nivel local o a nivel regional o aquellos globales que nos impactan localmente con aquellas herramientas disponibles en los mercados tecnológicos, articular todos esos factores a raíz de las posibilidades reales que tiene una organización gubernamental para aprender de esas nuevas herramientas, para ponerlas en uso, para integrarlas a su planificación y producir resultados que puedan beneficiar tanto a la población que se debe atender y que puedan inclusive positivamente incidir en el desarrollo del recurso humano que utiliza estas herramientas para llevar a cabo las funciones que le corresponden. Me parece que una tarea importante para el servicio público del siglo XXI pudiera concebirse como la capacidad para simultáneamente adquirir, simultáneamente a la adquisición de tecnología, simultáneamente a adquirir las herramientas tecnológicas, en el mejor de los casos que sean óptimas, simultáneamente a eso también desarrollar al recurso humano, poco a poco ir generando esa cultura de capacidad tecnológica, de aprendizaje, que les permita utilizar estas herramientas para entender desde una óptica posiblemente nueva los problemas que se deben atender en la población sobre la cual se deben producir los resultados constructivos que contribuyan al crecimiento socioeconómico de esa sociedad. Próximo. Posiblemente la producción de conocimiento sea aquí crucial. La producción de conocimiento es un tema que ha venido siendo trabajado en el servicio público y en el sector privado y en Puerto Rico durante muchos años. En Puerto Rico se produce mucho conocimiento diverso, se produce mucho conocimiento especializado, se produce mucho conocimiento complejo. La producción de conocimiento de lo que hablo no es solamente aquella que responde a metodologías de investigación científica que toman lugar en centros o en módulos de centros altamente especializados. Me estoy refiriendo también a la importancia de producción de conocimiento en cada entidad gubernamental. Cada entidad gubernamental puede convertirse en una entidad que produzca conocimiento, en una entidad que produzca información, en una entidad que produzca perspectiva, a los efectos de formular problemas, identificar alternativas, diseñar metodologías para atender el desarrollo de esas alternativas, producir resultados y evaluarlos. Ese tipo de comportamiento cultural, ese tipo de transformación cultural, en más de una ocasión en Puerto Rico y en otros lugares, en otros servicios públicos democráticos del planeta, se ha concebido como una prioridad fundamental. Y claro, esto se traduce en la necesidad de crear diversas relaciones con múltiples sectores que producen información, que producen conocimiento que el servicio público necesita, pero también el servicio público en otros países que hemos examinado, específicamente en Europa, a mayor desarrollo en una sociedad específica, mayor la capacidad de ese servicio de
de ese servicio público de producir conocimiento. Es una relación importante la que ocurre ahí. Hemos identificado que esas entidades gubernamentales que operan en sociedades que han logrado niveles de crecimiento significativos se caracterizan también por esta tendencia a producir conocimiento. No solamente a depender del conocimiento que produce el sector privado, sino que estas entidades se convierten en gestoras de conocimiento especializado. No me refiero exclusivamente al conocimiento que resulta de hacer lo mismo continuamente. Me refiero a un proyecto dirigido a identificar necesidades dentro de la organización y fuera de la organización, a otorgar espacios de tiempo, referencias, educación continua, facilitar tecnología, viabilizar alternativas metodológicas y fomentar una cultura en donde la producción de conocimiento se convierte en una parte vital de la manera en que esa entidad gubernamental opera cotidianamente. Posiblemente el efecto más importante de una entidad gubernamental o de un servicio público, visto desde la definición en que lo estamos trabajando, que es esa perspectiva macro. Todas las entidades gubernamentales de un Estado democrático capaces de atender problemas estructurales. Posiblemente en esas entidades gubernamentales que se dan a la tarea de producir conocimiento y lo logran, posiblemente el efecto más importante a largo plazo no sea solamente el beneficio en la sociedad, es la evolución del recurso humano de la entidad gubernamental. Si la evolución del recurso humano de la entidad gubernamental ocurre simultáneamente o secuencialmente o tangencialmente al crecimiento, a la mejoría, a la atención de las necesidades de la población, la posibilidad de que se puedan continuar atendiendo problemas más complejos y más graves aumenta. Mientras más evoluciona, crece, se fortalece el recurso humano de una entidad gubernamental, mayor crece la posibilidad de que se puedan atender los problemas más complejos de una sociedad dada. Yo creo que las destrezas, una de las destrezas más importantes que se debe fomentar en el servicio público del siglo XXI es aprender a formular, solucionar y anticipar problemas estructurales, problemas relacionados, problemas que ya no pueden concebirse de manera individual porque su complejidad plantea la necesidad de una mirada combinada, de una mirada conjunta, de una mirada integrada, lo que bien pudiera significar la importancia de que especialistas, trabajadores, servidores públicos de múltiples entidades gubernamentales tengan la capacidad de colaborar en altos niveles de eficiencia y efectividad, no solamente para producir conocimiento, también para resolver problemas. Esto plantea un punto importantísimo con respecto a cómo balancear la cultura del dato estadístico con el desarrollo de la capacidad analítica. Poco a poco hemos ido creciendo significativamente en nuestra capacidad de producir datos. Eso es evidente. Y en nuestra capacidad de organizarlos. Y eso es un logro maravilloso en la historia del servicio público de Puerto Rico. Poco a poco, cada entidad gubernamental produce información, la gestiona, la organiza, la proyecta, la comparte. También es razonable fomentar que, unida a la capacidad de la producción de un dato estadístico, que es una destreza extremadamente compleja y delicada, también se enfatice esa cultura que promueve la riqueza analítica en el funcionamiento de lugares de trabajo, divisiones de trabajo, áreas de trabajo. Esa capacidad de crecer en la capacidad del análisis simultáneamente a la producción del dato.
y que no se limite exclusivamente a las áreas exclusivamente delicadas a la producción de datos, sino que el componente analítico se convierta en una fase que caracterice el funcionamiento integral de la organización, que nos compete a todos. No importa la posición que se tenga, no importa los años de experiencia, que el análisis se convierte en una prioridad en la manera en que las áreas de trabajo, las divisiones, los departamentos de las entidades gubernamentales funcionan. Posiblemente aumentar, profundizar, desarrollar la capacidad del análisis sea una de muchas maneras, pero una manera importante para fomentar la igualdad en el crecimiento del recurso humano del Servicio Público de Puerto Rico. Atender los problemas en equipos. Posiblemente ese punto también sea crucial para desarrollar el tipo de profundidad y el tipo de sensibilidad que hace falta generar para que nuestra cultura profesional y laboral en el servicio público evolucione. Por equipos me refiero a personas que realmente ocupan diversos conocimientos y tienen diversas perspectivas y tienen experiencias distintas. Cada vez surge más en el sector privado proyectos interesantísimos donde en las empresas, fundamentalmente dirigidas a la producción de riqueza, en donde empresas articulan proyectos en donde grupos de personas que laboran en la empresa se unen con diversas capacidades, diversas experiencias, diversos conocimientos, se unen para pensar problemas, pensar alternativas, identificar necesidades y reflexionar sobre las experiencias que la empresa ha tenido manejando esos problemas particulares. El efecto es que la propia empresa genera una información con respecto a cómo aquellas personas que laboran en la empresa han percibido, han experimentado o han atendido esos problemas que esos pequeños grupos han atendido. Es algo que en el servicio público también pudiéramos aprender, a generar grupos de trabajo con diversas experiencias, diversos conocimientos, diversas perspectivas, dirigidas a repensar la manera en que se maneja un proceso, la manera en que se articula un proyecto, la manera en que se evalúa una dinámica particular. En todo caso, posiblemente una de las tareas más importantes del servicio público del siglo XXI a nivel global y ciertamente del servicio público de Puerto Rico es fomentar una cultura de interoperabilidad gubernamental en la cual diversas entidades gubernamentales converjan en la atención a problemas específicos. Se destaca también que un proyecto de un servicio público visto desde esa perspectiva macro que estamos trabajando, un proyecto de un servicio público comprometido con su crecimiento, también logra poco a poco, porque esto sí puede ser que tarde mucho, ¿verdad?, en lograrse. No todos los objetivos se logran a la vez, no todos los resultados se logran simultáneamente. Pero ciertamente que este punto de ser capaces de reducir la reacción a crisis temporal para poco a poco ir aumentando la capacidad para anticipar situaciones que van a ocurrir en el mediano y en el largo plazo, quién sabe, ese punto amerita una consideración profunda. Puerto Rico ha experimentado situaciones sumamente difíciles en los últimos años. Huracanes, problemas en materia de pandemia, las repercusiones de dicha pandemia, crisis en materia de ciertas regiones, en materia de nuestra geografía física, ¿verdad? Y yo creo que Puerto Rico entra a una etapa histórica bien importante donde tiene que simultáneamente asumir la responsabilidad de atender una deuda extraordinaria, ¿verdad? Una deuda extraordinaria
unos retos extraordinarios, nunca antes experimentados en la historia socioeconómica de Puerto Rico, en la magnitud y en el significado que tienen contemporáneamente. Y el esfuerzo, el tesón, la dedicación, el compromiso, independientemente de las diferencias político-ideológicas que poco a poco el servicio público ha logrado, es inspirador, inspirador. El mero hecho de continuar, logrando el proyecto de servir es algo realmente extraordinario. Posiblemente los servicios públicos, esa mirada de servicio público macro que estamos trabajando, que logran aprender de las experiencias más traumáticas que han afectado a sus poblaciones y a sus instituciones, posiblemente esos servicios públicos son de un valor extraordinario en términos de lo que van aprendiendo, en términos de cómo manejan la realidad material que les corresponde. Una tarea importante para todos los servicios públicos y ciertamente para el de Puerto Rico es maximizar el uso del presupuesto, reducir los costos materiales y aumentar los beneficios. El modelo de costo y beneficio es un modelo difícil, es un modelo que para algunos sectores puede resultar ser reaccionario, antipático, innecesario y por lo tanto reprochable. Para otros sectores, también pudiera considerarse como una metodología importante que debe integrarse dentro de los procesos de toma de decisiones de las organizaciones a los efectos de asegurarse de los estándares de calidad que se utilizan específicamente en los procesos de compras. Es falso pensar que la metodología de costo y beneficio solamente se puede utilizar o debe utilizarse no solamente para cuestión de compra, sino para cuestión de hacer análisis con respecto a composición de nómina, tamaño del recurso humano. Falso. El modelo de costo y beneficios tiene múltiples sentidos, múltiples alternativas. Y ciertamente que la situación de presupuesto que plantea Puerto Rico sugiere que en términos de adquisición de recursos materiales, el modelo de costo y beneficio deba poco a poco convertirse más que en una tarea, en parte de la cultura administrativa del funcionamiento de las entidades gubernamentales que operan en Puerto Rico. Ciertamente que incrementar la capacidad del trabajo y la profundidad del servicio público va a ser una prioridad, porque los problemas son nuevos y van a continuar siendo nuevos. Las necesidades de la población van a cambiar. Lo que plantea una pregunta importante en términos de la formación que le vamos a dar al servidor público de este siglo. Se han realizado iniciativas educativas evidentes, contundentes y continuas en las primeras 2 décadas de este siglo. Es evidente, pero los próximos 30 años son importantes. No son solamente importantes a nivel global. Cualquier literatura seria que usted consulte con respecto a las tendencias del comportamiento global en los próximos 30 años, usted va a descubrir que estos próximos 30 años son cruciales, no solamente porque pueden surgir crisis serias en materia de recursos naturales a nivel global, específicamente regional como agua, y tampoco porque ciertos países van a lograr llegar al planeta Marte pronto, relativamente pronto. No solamente por eso, van a ocurrir unos cambios extraordinarios en niveles de consumo, en patrones de consumo, en manera en que las poblaciones se comportan, en lo que las poblaciones necesitan. Y ciertamente que esto va a plantear retos importantísimos a las entidades gubernamentales de los servicios públicos democráticos del mundo. Posiblemente una de las lecciones más importantes de esta pandemia ha sido que los sistemas de salud se pueden agotar, que los hospitales se pueden agotar,
que las farmacéuticas pueden no producir lo que es pertinente producir en el tiempo que es necesario y pueden también producirlo. Creo que entonces, desde esa perspectiva, eh, eh, parece ser importante que esos servicios públicos del mundo aprendan de estas experiencias que hemos ido acumulando y de las que ciertamente van a ocurrir a nivel global en las próximas décadas, y que se vaya entonces articulando unos nuevos procesos de formación, una mayor profundidad, una mayor capacidad de análisis, de visión, más inclusiva, más participativa, que beneficie a los servidores públicos en las tareas que llevan a cabo y en las que van a tener que llevar a cabo. Posiblemente una alternativa importante también para lograr ese objetivo de educación, de desarrollo, de maximizar el potencial de los servidores públicos ante los retos extraordinarios que experimentan, posiblemente sea crear sistemas que puedan evaluarse críticamente. La idea de sistemas es crucial para el funcionamiento de las democracias de este siglo. Puerto Rico nunca se ha caracterizado profundamente por haber internalizado a profundidad en todos sus componentes la noción de sistema. Pero si ustedes analizan otros servicios públicos del mundo, se van a dar cuenta que esta noción de sistema, no solamente en el ámbito de la tecnología, sino en todas las ramas del saber, adquiere una pertinencia significativa. Y no nos debe sorprender, porque los periodos de mayor transformación tecnológica y social en la historia de la humanidad siempre han requerido que aquellas personas que se dedican a investigar, a producir, a cambiar, a administrar eso que ocurre, esos cambios que ocurren, tienen que pensar sistémicamente, porque los factores están relacionados. Y es una destreza que es necesaria adquirir y desarrollar a los efectos de enfrentar los retos que nos corresponde atender en este siglo. Cuando se piensa sistémicamente, cuando se aprende a entender sistemas, cuando se aprende a ver cómo eventos que ocurren en distintos lugares o que aparentan estar no relacionados, cuando en efecto sí lo están. Cuando se aprende a mirar las cosas de esa manera, surge una nueva cultura estratégica. Cada entidad gubernamental tiene una cultura estratégica. Algunos la tienen más expresamente articulada que otras. No todas tienen que articularse de la misma manera. Pero toda entidad, pública o privada, tiene una cultura estratégica. Una manera de entender, apreciar, desarrollar, intervenir o evaluar lo que le corresponde. Este siglo plantea que necesitamos desarrollar culturas estratégicas nuevas si vamos a entender y vamos a atender eficientemente los problemas de este siglo. ¿Qué significa eso? Bueno, se puede sugerir que es importante reconocer y producir nuevas maneras de aprendizaje. Nuevas maneras de aprendizaje que estén a tono con las transformaciones del recurso humano. Quiénes son, cómo piensan, qué hacen, qué nutre, que lleva a cabo las tareas dentro de nuestras organizaciones. Transformar cultura estratégica, pues, hay que integrar el componente de diseño en la manera en que nosotros actuamos y pensamos en el servicio público y en el sector privado. Diseñar a los efectos de entender mejor, de producir mejor, de pensar mejor, de intervenir mejor con los problemas que nos corresponde atender para solucionarlos. Nos corresponde planificar mejor. Nos corresponde planificar mejor. Uno de los temas más estudiados durante las últimas 2 décadas ha sido el tema de la planificación estratégica. Y eso es saludable en cualquier cultura administrativa, pública o privada. Pero algo se puede estudiar y entenderse
el gran reto está en cómo eso que se aprende, que se estudia, se hace parte de la cultura de una organización. Y ciertamente, cómo ejecutar, cómo actuar ante problemas cambiantes altamente relacionados y complejos, plantea ciertamente unos retos extraordinarios también. Nadie duda que el proceso de evaluación en esas culturas administrativas que hacen falta para el siglo XXI sea uno de los puntos también cruciales. En todo caso, posiblemente la tarea más importante del siglo XXI sea diseñar, implantar y evaluar política pública, lo que requiere de iniciativas dirigidas a desarrollar las destrezas analíticas, no solamente las estadísticas y las matemáticas, las históricas también, las teóricas también, las críticas también, a los efectos de poco a poco ir desarrollando esa multiplicidad de conocimiento diverso, actualizado, pertinente, ejecutable, práctico, profundo y práctico a la vez, que al menos esté ahí disponible para que los actores y los grupos de actores, con el poder de tomar decisiones estratégicas importantes en este siglo, tengan a su vez la oportunidad de así hacerlo. Conocimientos y destrezas para este siglo. Hay que aprender a contrastar la realidad. Tenemos necesidad de encontrar alternativas nuevas para interpretar la realidad. Ciertamente que las metodologías analíticas dirigidas al análisis cuantitativo a través de sistemas de información es fundamental. Esas metodologías tienen necesidad de perspectivas analíticas creativas también, capaces de ser críticas. Hace falta actualizar las perspectivas que se utilicen para analizar escenarios o problemas cambiantes. Es crucial desarrollar metodologías nuevas de análisis, de producción de política pública, que tengan la visión, que tengan la sensibilidad y la flexibilidad para integrar nuevas fuentes de información, nuevos contenidos, para que puedan inclusive repensar las suposiciones tan poderosas que tenemos todos al pensar problemas de política pública. Es crucial fomentar culturas de trabajo multisectoriales que incorporen como decíamos hace unos minutos, a diversos sectores con diversas experiencias, diversos conocimientos, diversas perspectivas, y que inclusive aprendan de maneras distintas. Yo creo que la calidad de los resultados que se van a producir ante los problemas más importantes que enfrentan los servicios públicos de este siglo pudiera estar relacionado a cómo la gente que produce el conocimiento que hace falta para entender esos problemas, a cómo esa gente aprende, cómo reflexiona. Adquirir y desarrollar conocimientos sobre las tendencias regionales y globales contemporáneas. Pensar en lo internacional se ha convertido no en un lujo, no en una alternativa que podemos decidir si lo hacemos o no. Pensar regionalmente, pensar globalmente para actuar ante la calidad del servicio público contemporáneo, para atender los problemas graves de este siglo, se ha convertido en una prioridad fundamental que no debe pasarse por alto. Muchísimas gracias por su atención.